ingeniero Mario Terceros de Bolivia. Así que voy a leer brevemente un currículum de ellos dos y después le daremos la bienvenida y le daremos inicio a sus charlas. El doctor ingeniero Fernando Schneid es graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, máster en Ingeniería Civil por la Universidad Católica de Río de Janeiro, doctor en Ciencias de la Ingeniería de Oxford y cuenta con un postdoctorado de la Universidad de Western Australia. Actualmente es profesor titular de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene experiencia en el campo de la ingeniería civil con énfasis en el área geotécnica, actuando principalmente en los siguientes temas: interacción suelo-estructura, investigación geotécnica, cimentaciones, comportamiento de geomateriales, modelización de trabajos geotécnicos, ingeniería naval, y se desempeña como consultor en obras de ingeniería con experiencia en proyectos desarrollados en todo el mundo. El ingeniero Mario Terceros es experto en diseño y construcción de cimentaciones profundas, con más de 35 años de experiencia en este campo. Es consultor internacional de la especialidad, autor de más de 40 artículos técnicos publicados en distintos congresos, entrevistas especializadas, universidades y sociedades profesionales. Ha sido disertante en diferentes congresos internacionales, también nacionales. Es presidente del Congreso Internacional de Fundaciones Profundas de Bolivia, de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos. Actualmente director de Relaciones Internacionales de la Asociación Boliviana de Ingeniería Geotécnica. También es profesor de posgrado de Fundaciones Profundas en la Universidad Privada de Santa Cruz y es codirector del Grupo de Mejora Permanente del Expander Body y Tecnologías Relacionadas. Bueno, antes de empezar me gustaría decirle a todos los participantes que el chat estará habilitado para todas las preguntas que serán leídas al final de las charlas y vamos a poder hacer alguna especie de debate. Si no se alcanzan a responder estas preguntas, entonces vamos a acercarle vía mail a los disertantes sus preguntas sin ningún problema. Bueno, bienvenido, profesor Fernando. No sé si está por ahí, si quiere iniciar su cámara. Ya, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Entonces, si estamos todos listos, puedes compartir tu pantalla y darle inicio a tu charla. Muchas gracias. Muito bem. Ok, muito bem. Vocês estão vendo a apresentação? Sí, se ve perfectamente. Perfeito, perfeito. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Estou de estar com vocês esta noite, discutir um tema que me é muito particular, que eu tenho muito gosto, que é Fundações Profundas. E antes de iniciar, eu gostaria de agradecer aos jovens engenheiros latino-americanos que fizeram este convite, e eu faço a figura da Tatiana, e ao mencioná-la, eu menciono todos que estão trabalhando nessa iniciativa. Dou boas noites ao Mário Terceiro, um querido colega com quem eu tenho o privilégio de conversar e trocar experiências também hoje, assim como tenho de trocar experiências com vocês. Eu vou falar em português, vou falar em português, vou falar devagar, tranquilo, despacio, esperando que vocês possam me entender. De qualquer maneira, os diapositivos nesta apresentação em PowerPoint, eles ajudam a compreensão de alguns desses aspectos. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em interromper ou fazer perguntas que a Tatiana possa me encaminhar, de tal forma que eu consiga explicar ou contornar a despeito das dificuldades de línguas. Ok? Então, o tema Fundações Profundas, que foi aquele que me foi solicitado.
Eu entendo que essa é uma iniciativa do Geotechnical Design Challenge 2020, promovido pela International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Mas se trata de uma iniciativa do grupos de jovens engenheiros, né, em particular latino-americanos, e é um convite que eu não poderia deixar de aceitar. Né? Agora, recém-eleito presidente da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, eu comentava que nossos esforços serão todos direcionados aos jovens engenheiros latino-americanos e nós acolhemos todas as iniciativas que vocês quiserem fazer com a Sociedade Brasileira de Mecânica dos Solos. Nessa oportunidade, esse desafio internacional, segundo o meu entendimento, tem por objetivo avaliar a consistência dos modelos de cálculo de projetos que são utilizados em diferentes lugares do mundo. Tá? É um objetivo muito extenso, difícil de ser abordado, mas eu vou fazê-lo com base em duas perguntas, ou tentando responder a duas questões fundamentais. A primeira delas é com relação ao que se constitui em prática internacional ou em prática sul-americana. Na verdade, isto por si só é uma postulação ambiciosa, porque eu tenho que olhar essa pergunta do que se constitui a prática internacional do ponto de vista da minha experiência pessoal. Né? Mas a ideia é tentar identificar como se resolvem projetos de fundações profundas na América Latina, se através de métodos diretos ou métodos indiretos, se nós utilizamos, ou o mundo utiliza, de maneira mais frequente abordagens empíricas ou abordagens analíticas, ou ainda abordagens numéricas. Então, essa é a primeira pergunta: como se resolvem os problemas de engenharia? E a segunda é tentar identificar, embora as já estão resolvidas, já estão equacionadas, ou se ainda há necessidade de pesquisas futuras. E eu vou fazê-lo a partir dessa apresentação de uma forma singela e quase reducionista. Eu vou tentar contextualizar toda a minha linha de argumentação em projetos geotécnicos. Nós temos diferentes tipos de carregamentos, carregamento estático dinâmico, efeito de grupo, mas eu vou ficar no caso mais simples: estaca individual, carregamento axial de compressão estático em solos arenosos. Somos capazes de resolver esses problemas com precisão, com acurácia, nesse início de século XXI? Esta é uma das questões que eu vou abordar para vocês. E eu vou fazê-lo com base no relato de uma experiência que é o Campo Experimental de Araquari. É o campo experimental da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi objeto desse trabalho. Todo o trabalho que é feito, desenvolvido por mim na minha universidade, na Federal do Rio Grande do Sul, ele é feito com financiamento das agências brasileiras de fomento. Então, agradeço a CAPES e o CNPq. Mas essa iniciativa, ela não poderia ser viabilizada só com base em recursos públicos.
Então, existe uma parceria público-privada, e aqui vocês têm um pool de empresas brasileiras e internacionais que apoiaram essa iniciativa no sentido de viabilizá-la. Nós temos um grande campo experimental, um projeto muito ambicioso, e ele só foi possível a partir do financiamento que veio da Petrobras, da de Araquari, para tentar responder aquelas duas perguntas iniciais a que eu me havia proposto. O que nós fizemos nesse campo experimental? Uma série de provas de carga em estacas escavadas, certo? Pilotes escavados, drilled piles, e essas estacas eram estacas de diâmetro. Esse é um sistema de reação posicionado para que se fizessem provas de carga estáticas de até 1.000 toneladas. Ou seja, nós estamos reproduzindo nesse campo experimental condições reais de projeto, certo? Com grandes carregamentos. E todas as nossas provas de carga são em estacas instrumentadas, inteiramente instrumentadas. Então, não são provas de cargas convencionais, porque o objetivo era entender melhor os mecanismos de interação solo-estaca para verificar a precisão dos métodos correntes de projeto ou para desenvolvimento de novos métodos. Então, vocês podem verificar aqui a armadura da estaca, diversos níveis de instrumentação, são várias estacas, cada estaca dessas tem vários níveis de instrumentação ao longo da profundidade, certo? E são instrumentadas de várias formas, mas principalmente com strain gauges, né, que são as sister bars, que permitem identificar a carga que é transferida ao longo do fuste da estaca, tá? Para verificar o atrito lateral, tá? Da estaca e qual é a parcela que é transferida à ponta da estaca. Este é uma representação do campo experimental. Nós temos 6 estacas executadas, perfeitamente instrumentadas. Eu vou falar de uma delas, que é uma estaca escavada. A escavação foi feita com polímeros de última geração. É uma estaca de 1 metro de diâmetro e 24 metros de comprimento, correto? Então, é uma estaca, justamente pela sua magnitude instalada em solos arenosos, que nós precisamos de carga de reação de quase 1.000 toneladas. Uma questão, e eu vou dar muita ênfase a esse aspecto, uma questão que está associada ao sucesso de um projeto de engenharia, em particular de um projeto que quer determinar o comportamento carga-recalque de uma estaca, é a qualidade das informações geotécnicas do local. Então, neste campo experimental, nós temos todos os tipos de ensaios de campo, ensaios de peso-cone, chamados CPTUs, SPT, o Standard Penetration Test, que é um ensaio comum na América Latina, DMTs, dilatômetros, além de ensaios de laboratório. Então, nós retiramos amostras deformadas, estamos falando em areia, reconstituímos em laboratório no índice de vazios de campo, tá? Para determinar as propriedades fundamentais de comportamento que podem dar apoio aos métodos de projeto de capacidade de carga e previsão de recalques. Tá? Os cones, os dilatômetros, no caso, são sísmicos, então nós temos também informações sobre parâmetros envolvidos na rigidez dos materiais. Vejam aqui que nós temos um piezocone no eixo de cada uma das provas de carga. Os piezocones estão todos superpostos, aqui a resistência de ponta, a resistência de cravação do piezocone.
atrito lateral e poro-pressão. Tá? Notem que o material, esse local, é relativamente homogêneo, há uma superposição bastante boa de todos os piezocones, mostrando uma uniformidade do perfil. Tá? Ele é pela geração de poro-pressão, nesse terceiro gráfico, nós verificamos que ela é predominantemente hidrostática, não gera poro-pressão, são areias drenadas, à exceção de uma pequena camada entre a profundidade de, vamos dizer, 18 a 21 metros. Então, o solo é predominantemente arenoso. Muito bem, o que nós fizemos nesse local, que é o que me traz a essa apresentação, e eu achei que fosse muito interessante relatar essa experiência para vocês, porque está exatamente dentro do contexto desse Challenge 2000, é que nós fizemos uma prova de carga, a primeira prova de carga, e nessa prova de carga fizemos uma previsão internacional de desempenho. E ao fazê-lo, nós usamos toda a nossa rede de relacionamentos. Então, nós ligamos para colegas no mundo inteiro e nós tivemos 72 participantes, certo? 72 participantes, de todos os cantos do planeta. Desses 72, 42% são acadêmicos. Acadêmicos significam grandes universidades ao redor do mundo. Eu ligava para colegas e pedia para que eles fizessem as previsões. Mas mais importante que isso, 58% dos participantes são projetistas de fundações. E dentre esses projetistas, vocês têm alguns deles que são os maiores e mais renomados projetistas do mundo. Para convencê-los a participar, eu dizia, olha, nós não vamos nominar as previsões, nós só queremos fazer uma comparação das previsões de desempenho, conhecendo os métodos de cálculos utilizados nesses projetos. Ok? Então, a grande sacada é justamente que nós temos as previsões e sabemos o que cada um dos participantes fez ou usou como método de cálculo para fazer as suas estimativas. De acordo? Então, deste conjunto de 72 participantes, 31% são europeus, 32% norte-americanos, 22% sul-americanos, com um número expressivo do Brasil e 13% de outros continentes. Então, realmente é uma amostra que reflete a distribuição, uma distribuição internacional de participantes. Nós temos aqui a lista de número de participantes por país. Então, África do Sul, Bulgária, Chile, um participante sul-americano, tá? Croácia, Hungria, Irã, Lituânia, Suécia, Suíça, alguns participantes ingleses, 10 italianos, 15 brasileiros, 23 americanos. Então, tem aí realmente uma radiografia bastante extensiva, como nós havíamos falado anteriormente. E o que esse universo de participantes, que envolve projetistas, envolvem universitários, o que fizeram? Quais são os dados preferenciais adotados nas previsões de desempenho? Ok? Quais são as tecnologias, as informações utilizadas por esses profissionais? 60% utilizaram exclusivamente o CPTU. Utilizaram outras informações como forma de análise crítica, mas centraram o seu processo de decisão com base no CONE. 13%, um número muito pequeno, usaram somente o SPT. E eu vou antecipar para vocês que esses 13% há uma predominância sul-americana. Então, vejam, há um descompasso entre os métodos de projeto utilizados na América Latina ou na América do Sul com relação à prática internacional. No caso, prática sul-americana baseada mais extensivamente no SPT e a prática internacional no CPT.
19% utilizaram uma combinação de CPT com SPT e 8% fizeram assim uma análise mais criteriosa de resultados baseada em CPT, SPT, DMT e laboratório. Então, há uma predominância dos cones, dos ensaios de cone. Por que dessa predominância? Uma das razões desta predominância de interesse, eu vou demonstrar usando não os resultados do campo experimental de Araquari, mas usar os resultados que me foram apresentados por vocês, nesse desafio promovido pela Sociedade Internacional. Certo? Vamos lá. Quais são os métodos de dimensionamento utilizados por esses projetistas? Grande maioria avassaladora, são métodos consagrados na prática internacional, né? Como, por exemplo, o método do Bustaman e Janecelli, de 82, que é o método francês do LCPC, e o chamado método europeu do De Ruyter e Berejan, que está, de alguma maneira, incluído no Eurocode. Então, são métodos conhecidos. Notem que esses métodos, aí a minha primeira observação importante, eles são métodos que são utilizados para a previsão da capacidade de carga das estacas. Capacidade de carga das estacas, estado limite último. De parte, tanto projetistas quanto pesquisadores usam os cones para determinar o limite último e, uma vez tendo o valor limite, eles fazem uma previsão carga-recalque, certo? E o que eu dizia, por que baseado no cone? Porque, vejam, esses resultados são os resultados que vocês me passaram. Dentro do banco de dados que vai ser utilizados pela Sociedade Internacional e por vocês, jovens engenheiros, para fazer as previsões, existem ensaios de piezocone. Então, eu peguei 2 desses ensaios, tá, aleatoriamente, e vejam, o que nós temos aqui? Nós temos a resistência de ponta contra a profundidade, certo? Ao largo da profundidade, sim. Mostrando uma resistência de ponta relativamente elevada, entre 5 e 10 MPAs, tá? Ela decresce a 8 metros e volta a crescer a partir de 10 metros de profundidade. Atrito lateral, mas muito importante, geração de poropressão. Então, vejo, o nível d'água está à profundidade e, a partir de 9, ele tem uma condição hidrostática e não há geração de poropressão durante a cravação. É um solo drenado. A 15 metros de profundidade numa pequena lente arenosa. Este último gráfico, que é o IC, é a característica do material. Então, vejo que o solo superficial, até algo em torno de 8 a 10 metros, é predominantemente arenoso, são essas cores claras, e abaixo ele tem um comportamento mais silto-arenoso, ou argilo-siltoso, mas ainda assim drenado, ele é um material granular. Está dentro da previsão que vocês fizeram, que vocês devem fazer para um solo arenoso. Então, o cone já me dá, inicialmente, uma boa caracterização do subsolo, uma boa descrição das condições geotécnicas do local onde vai ser feito esse Design Challenge. Mas eu posso utilizar também esses resultados, na medida em que eles são, que é um solo granular, predominantemente granular, eu posso utilizar esses resultados para determinar o ângulo de atrito interno do material, tá? O ângulo de fricção, sim? E vejam que nós temos botei em 2 cores, a camada mais arenosa na parte superior, a camada mais silto arenosa na parte inferior, e notem que os ângulos de atrito são bastante altos. Então, eu coloquei uma linha de referência aleatória de 33 graus, 32, 33 graus, que eu diria o quê? Que é o ângulo de atrito deste material no estado crítico. E notem que o ângulo de atrito para os 2 materiais ao longo de toda a profundidade
está aparentemente acima do valor de estado crítico, revelando um material com características dilatantes e, portanto, de excelente comportamento geotécnico. Tá? Se alguém for projetar uma estaca nesse local, deve haver uma capacidade de carga muito elevada, porque nós temos solos muito dilatantes na superfície, onde o nível de tensões confinantes é baixo. Tá? Eu ainda posso estressar um pouco essa análise a partir da interpretação do ensaio para determinar o parâmetro de estado de areias, que é um parâmetro fundamental para quem faz projetos em solos arenosos. O parâmetro de estado em areias é equivalente ao OCR, a pressão de pré-adensamento em solos argilosos. E notem que o que ele revela são valores negativos, mostrando que ao longo de praticamente toda a profundidade o material é dilatante. O que é também observado num gráfico de caracterização, tá? Esse é um gráfico de Robertson, mostrando o material dilatante ao longo de toda a profundidade. Então, vejam, agora eu estou projetando uma estaca, já tendo um conhecimento aprofundado das suas características de comportamento. Se eu for olhar um outro ensaio, ensaio 5, nós veríamos que os resultados são basicamente os mesmos, mesmo comportamento, à exceção de algo que aconteceu entre 3 e 4 metros, que eu interpreto como um erro de ensaio. Mas os valores de ângulo de atrito são muito parecidos e também o parâmetro de estado. Então, o cone é a ferramenta fundamental porque ela nos dá não só uma possibilidade de usar uma equação para determinar um número, mas ela nos permite ter uma informação qualificada das características do subsolo. Ponto 1. Os outros métodos de dimensionamento, também baseado em estado limite último, são estabelecidos com base no SPT. Existem alguns métodos consagrados, 3 deles listados aqui, que refletem em larga escala a prática brasileira. Tá? Até porque boa parte de quem usou esses métodos eram empresas brasileiras. Então, nós temos o método de Ock Veloso, o método de Decour e Quaresma, foram feitos na década de 70, mas têm sido aprimorados. E existem alguns métodos também um pouco mais robustos, como o método desenvolvido na URGS, que é baseado em conceitos de energia e propagação de ondas, que são resumidos na forma de uma equação que permitem determinar as condições de estado último das estacas. Então, vejam, resolvemos um problema, que é estado último, certo? Agora vamos resolver o segundo problema, vamos tentar identificar a segunda parte dessa discussão. Os métodos de cálculo semi-empíricos, baseados em ensaios de penetração, resolvem as condições de estado limite último. Mas o que se faz com as condições de estado limite de serviço? Tá? Então, quais foram os métodos adotados por esses participantes? Notem, regras empíricas, puramente empíricas, 2%. Ou seja, as regras empíricas já não são mais uma prática internacional. Vamos esquecê-las. Mas e os métodos fundamentalmente teóricos? 3%. E lembrem-se que nós estamos num universo que envolve muitas universidades. Também não se fazem projetos de pilotes de fundações profundas, estacas com base em métodos empíricos. Qual é a predominância? Ou métodos numéricos, ou métodos baseados em ensaios de penetração. Né? São métodos semi-empíricos. Ou uma combinação das duas práticas. Certo? Então, com isso, encaminhamos a solução de um segundo problema. Estado limite estava totalmente baseado em ensaios de penetração, comportamento carga-recalque é uma combinação de abordagens numéricas com abordagens analíticas. De acordo? Que abordagens são essas? Nos estados limites de serviço, para cálculo de recalques, de assentamento,
nós temos algumas abordagens empíricas, mas uso extensivo de métodos de elementos finitos ou métodos de diferenças finitas, ok? Então, eu imagino que vocês já tenham, assim, isso não seja nada novo para vocês. Métodos de elementos finitos são métodos de mecânica dos contínuos. Nós temos que ter cuidado nos modelos geomecânicos e no comportamento, como modelar o comportamento da interface solo-estaca. Muito utilizados métodos de diferenças finitas, são métodos que nós fazemos a integração por diferenças finitas de equações diferenciais. Tá? Entre eles existem alguns métodos consagrados, como, por exemplo, o HATS, que é um método desenvolvido pelo professor Mark Randolph, na Austrália, e ele permite várias coisas, inclusive a redução do comportamento, a redução da carga pós-pico, na condição pós-pico. Né? E esses métodos dominam a prática internacional. Se eu fosse avançar para a pesquisa, eu falaria de outras técnicas, né? Porque nós podemos olhar esse problema do ponto de vista micro, meso ou macromecânico, né? Micro, meso ou macromecânico. Mas existem métodos micromecânicos que começam a ser usados de maneira extensiva na pesquisa, como o MPM, Material Point Methods, o DMT, o Discrete Element Methods. Mas esses métodos não são utilizados em termos de projeto. Em termos de projeto, ou diferenças finitas ou elementos finitos. E aí vejam, respondemos de alguma maneira a primeira parte da nossa proposição, que era quais eram os métodos utilizados. A segunda parte se refere ao fato da precisão desses métodos, qual é a acurácia desses métodos e da necessidade que nós temos de continuar as pesquisas para nós já resolvemos os problemas fundamentais de previsão, de desempenho. Esse é o resultado de uma prova de carga. Né? Vejam, aqui nós temos a curva carga-recalque, né, apresentada, numa escala de 0 até 8.000 kilonewtons, 800 toneladas. Tá? Tivemos dificuldade de estabilizar a prova de carga ao final, depois de 60 milímetros, né, 0,6 do diâmetro. Aqui está a curva expandida, e esse era fizemos um ciclo de carga e descarga na estaca, e esse é o comportamento medido carga-recalque. Quais foram as previsões? A prova de carga está apresentada, as medições na cabeça da estaca, carga-recalque da cabeça da estaca, está reapresentada em vermelho, rojo, sim, e todas essas linhas representam as previsões de desempenho, mostrando inequivocamente que a grande parte dos resultados subestimou em larga escala o resultado da prova de carga, certo? Se nós olharmos esse mesmo resultado sob o ponto de vista da distribuição de atrito lateral ao longo da profundidade, inequivocamente, os métodos de cálculo subestimam os resultados em larga escala. Então, os métodos foram, na sua maioria, conservadores. Ok? O que significa que, por um lado, nós estamos seguros ao utilizá-los, porque eles subestimaram, neste caso, as cargas medidas. Por outro lado, conservadores, o que parece justificar mais pesquisa. Então, se nós fôssemos, continuando, né, se nós olharmos o atrito lateral, a distribuição de atrito lateral, então nós temos na primeira figura o atrito lateral unitário, a resistência unitária, Unit Shaft Resistance, né? Está explicado o QS, que é a tensão horizontal multiplicados pela tangente do ângulo de atrito na interface, no qual a tensão horizontal é a parcela da tensão vertical multiplicadas por K. K é a segunda, está no segundo gráfico. Então, nós temos
o QS na primeira linha, o KS na segunda figura e o KS normalizado pelo K0 na terceira. Vejam que os valores de resistência unitária chegam até 150 kN por metro quadrado. São muito altos próximo à superfície. Então, a questão, resumindo, os métodos são conservadores, existe necessidade de pesquisa, os resultados da prova de carga mostraram valores de atrito lateral unitário muito altos, de até 170 kPa, muito mais altos do que aqueles aceitos recomendados pelas normas internacionais, caem para as camadas mais profundas, mas ainda com valores muito pronunciados. Por que disso? Qual é a razão? Será que o problema é uma questão de avanço tecnológico? Porque nós usamos polímeros de última geração e tivemos cuidado extremo nos métodos de escavação? Ou será que ainda existe uma ausência de entendimento real dos mecanismos de interação? Ou será que, numericamente, nós temos imprecisão nos modelos geomecânicos? Eu não tenho resposta a essas perguntas, mas gostaria de ponderar algumas questões com vocês. Primeira delas, tensões residuais no fuste, induzidas pela cura do concreto. Esse é um tema que não é tratado pela bibliografia internacional, é um tema de pesquisa. Quando nós concretamos uma estaca, o concreto gera tensões ou variação volumétrica induzida por termicamente, né, pelas reações álcool e agregados, e essas variações volumétricas geram tensões residuais no fuste da estaca, que não são bem compreendidas. Então, essa é uma pesquisa na URGS, nós estamos investigando esse processo do ponto de vista experimental, com as estacas do campo de Araquari, e do ponto de vista numérico, fazendo modelagem numérica para identificar esses comportamentos. Correto? Do ponto de vista dos modelos construtivos, existe um longo caminho à frente. Tá? Esses modelos eles devem ser capazes de prever os efeitos de instalação na estaca, o que raramente é postulado e conseguido. Então, aqui nós temos resultados apresentados pelos trabalhos importantes do professor Rodrigo Salgado, tá? No qual ele analisa o problema de estacas escavadas, mas a instalação é uma instalação perfeita. Não se altera durante a instalação o estado de tensões iniciais, que é representado pelas tensões geostáticas do terreno. Nós precisamos, modelos construtivos geomecânicos devem prever adequadamente as condições de estado crítico, reproduzir a rigidez do solo, que é algo complicado, a pequenas e grandes deformações, e efeitos de anisotropia estrutural. São modelos singulares complexos. E, finalmente, saber se nós entendemos os mecanismos de interação. Quem está olhando esse gráfico vai ter, entendê-lo, vai ter condições de melhor prever esse grande desafio feito pelo Geotechnical Challenge 2020. Notem o que acontece em Araquari. Nós temos o ângulo de atrito com a profundidade, o ângulo de fricção, muito alto na superfície, e depois ele reduz com a profundidade. E o parâmetro estado mostrando o solo altamente dilatante na superfície e mais contrátil na profundidade. Muito parecido com o terreno que vocês apresentaram, porque o material mais denso e dilatante está na superfície, onde as tensões de confinamento são baixas e o solo está livre para expandir. Então, nós fizemos uma análise, que é uma análise interessante, e descobrimos que o valor de KS, o valor de KS do coeficiente KS, que domina o atrito lateral, é diretamente proporcional ao ângulo, ao parâmetro de estado do material. Se o material pode dilatar, ele vai gerar atrito lateral unitário muito alto. Se ele está inibido de dilatar pela sua estrutura ou pelas tensões confinantes, o atrito lateral cai consideravelmente. Então, o atrito lateral é esta combinação entre densidade e nível de tensões
que é justamente controlada pelo parâmetro de estado do material, que pode vir a ser um parâmetro de projeto efetivo e importante na prática de engenharia. Bom, essa era uma radiografia, uma apresentação singela para tentar encaminhar algumas discussões que vocês postularam, que eu entendo que tenham interesse. Prática internacional e latino-americana, em termos de estado limite último, dominado por métodos semi-empíricos, baseado em ensaios de campo. Os estados limites de serviço, nós adotamos elementos finitos ou diferentes, deixar a recomendação de que a qualidade e a acurácia na identificação das condições geológico-geotécnicas do local, elas são fundamentais para previsões do comportamento carga-recalque de pilotes ou de fundações. Essas foram as minhas considerações. Eu agradeço muito, muitas graças, e fico à disposição de vocês para questionamentos. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor, por su presentación, muy interesante. Y abrimos un breve espacio de preguntas si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta ahora. Voy a iniciar yo con una pregunta, profesor. Si en Brasil hay alguna iniciativa como para ir cambiando este paradigma del uso de SPT desde las universidades, desde normas. No sé si podés hacer un comentario sobre eso. No sé si me comprendiste. Sim, claro. É uma pergunta muito boa, excelente pergunta, e eu gostaria de respondê-la de uma forma assim bem categórica. Na década de 80, até a década de 80, até o começo da década de 90, o Brasil era o país do SPT. O SPT dominava a engenharia brasileira. Isto não é mais o caso. Ensaios diversos, mas em particular ensaios de peso cone, são executados extensiva e rotineiramente no Brasil em obras de engenharia. Certo? Então, já não há mais a predominância do SPT. Ok? Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é que a única área onde o SPT ainda prevalece no Brasil é justamente a engenharia de fundações e, em particular, a engenharia de fundações profundas. Aqui ainda o SPT permanece como técnica fundamental, certo? Mas, não sei dizer se isso mudará ou não mudará, mas nós já não estamos mais no paradigma de ser um país de ensaios de SPT, certo? Nós há muito tempo já mudamos essa condição. Tá? Se nós tivermos, por exemplo, projetos em argilas moles no Brasil, né, em solos blandos, arcilas blandas, ele será feito provavelmente com base em ensaios de peso cone, porque há exigência, inclusive, das normas e códigos nacionais para que isso aconteça. Ok? Ok, muchas gracias. Una pregunta más acá de los participantes y después pasamos a la presentación del ingeniero Mario. Es una pregunta del ingeniero Alejo Scriso. Dice, viendo tu presentación, queremos tu opinión para el reglamento que estamos haciendo. Ellos están haciendo ahora un reglamento para Argentina, tengo entendido. Tenemos que elegir entre el LRPD o el Eurocódigo DA3. Entre paréntesis se dice factor de reducción solo a los parámetros, como Francia. Si tenés algún comentario para compartir. Se refiere a los métodos de diseño directo. Dice que usan fórmulas teóricas o semi-empíricas. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, um abraço ao querido amigo Friso. Temos começado a colaborar no âmbito da sociedade internacional e eu tenho uma visão muito forte sobre isso, mas ela é muito condicionada pela minha experiência pessoal. Eu trabalhei durante quase 5 anos em projetos na Inglaterra. E eu acompanhei primeiro o desafio europeu de
unificar códigos de projeto, tá? Porque, na realidade, as práticas inglesa, francesa, alemã, elas são muito diferentes, muito diferentes. Ao passo que os franceses, os alemães, por exemplo, fazem muito uso de provas de carga, os ingleses tinham uma estratégia mais teórica, até pelas condições geotécnicas das suas áreas. Tá? Os espanhóis, uma estratégia mais empírica, porque estão mais em solos mais de formação residual. E o esforço de unificar todas essas práticas num único código europeu é um esforço único. Eu não conheço nenhum código tão poderoso em qualquer área da geotecnia como o Código Europeu, em particular pelo fato de dar ênfase aos fatores de segurança parciais que eu adoto extensivamente em projeto. Então, na minha opinião, e eu tentei, digamos assim, de alguma maneira, trazer essa discussão para as normas brasileiras, na minha opinião, o Código Europeu é o melhor código que eu conheço e que eu utilizo e, portanto, acho que deve prevalecer. Bien, gracias, profesor. Una pregunta más dice, entonces, ¿el parámetro de estado es el parámetro para estimar las características dilatantes o contractivas en comparación con utilizar solo el ángulo de fricción? Dice. No sé si... Não, entendo perfeitamente, e é uma pergunta muito inteligente. Tá? Na realidade, a escola sul-americana ela se baseou muito na... Precisamos dar mais ênfase à teoria de estado crítico. A teoria de estado crítico, uma forma de descrever o comportamento, tensão, deformação do solo, integrando resistência à variação volumétrica, ela ganhou muita significância. E um parâmetro fundamental da teoria de estado crítico é o parâmetro de estado. Então, quem está trabalhando na teoria clássica, é muito importante que migre, ou que entenda também a teoria de estado crítico, porque o parâmetro de estado é um parâmetro fundamental de comportamento. Se nós estamos em solos argilosos ou se nós estamos em solos arenosos, entender a tendência de variação volumétrica é conhecer o aspecto fundamental de comportamento dos solos. Então, eu dizia que, se nós estamos em argilas, na teoria clássica, nós entendemos que é fundamental conhecer a pressão de pré-adensamento, porque o comportamento do solo no tramo pré-adensado é diferente do comportamento do solo no tramo normalmente adensado, né? E o mesmo é o parâmetro de estado. O parâmetro de estado vai reger em areias a tendência de variação volumétrica, se contrátil ou se dilatante. E isso é que controla completamente o nosso processo de tomada de decisão subjacente ao parâmetro constitutivo que nós vamos adotar. Então, eu recomendaria, né, que as pessoas fizessem aquilo que eu faço no meu dia a dia, porque essas abordagens não são somente abordagens acadêmicas, eu recomendaria fazer uso extensivo do parâmetro de estado, através de ensaios de laboratório ou através de ensaios de cone, por métodos estabelecidos a partir do cone ou do cone sísmico, que são os métodos consagrados hoje na prática de engenharia. Gracias. Profesor, estamos contigo. Sí. Adelante, puede compartir su pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto, se escucha también. Muchísimas gracias por la iniciativa, me parece realmente útil y muy necesaria.
Fernando, hermosa tu presentación, la verdad, y en muchas cosas parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo porque creo que el énfasis... caramba, ¿y esto qué pasó? Ahora sí. Bueno, además de todo lo que presentó Fernando respecto de cuál es la práctica de diseño en nuestra región, no nos preguntamos muchas veces cuánto sabremos sobre diseño de pilotes. La mayoría de los ingenieros civiles con especialidad en geotécnica tenemos primero una formación en estructuras y nosotros entendemos que un pilote se comporta básicamente como una columna enterrada hasta que uno entra a la mecánica del suelo. Y la dificultad de la interacción entre el ingeniero estructural y que llega de arriba, el peso del piloto y la resistencia de base. Visto así, parece que es un problema muy simple, pero hoy en día la geotecnia todavía se encuentra en la lucha para entender cómo diseño correctamente la respuesta de este elemento tan simple. Ya mostró Fernando que en el campo experimental de Araquari el problema subsistió. Yo les voy a mostrar resultados que hemos conseguido por acá también. Entonces, con el que nos encontramos hoy en día es que la gente sigue hablando de capacidad. Y después le ponen apellidos y en suelos muy especiales no se llega nunca a una capacidad última para una deformación inmensamente grande. Aquí pongo un comentario sobre la confusión que se ha generado cuando se habla de que se puede definir como una capacidad convencional una deformación en la cabeza del piloto equivalente al 10% del diámetro del piloto. Y se la achaca a Terzaghi. Terzaghi en realidad lo que dijo fue que si el piloto no se deforma por lo menos el 10%, no podemos interpretar adecuadamente un ensayo de carga. Y la realidad, que es lo que se habla hoy en día, que si no hay una movilización importante, razonable, no tenemos condiciones de hacer una evaluación real del comportamiento último del piloto. Ya. Entonces yo quiero, esto lo grafico sobre todo para la comprensión del concepto de capacidad desde una perspectiva casi infantil. Cuando nosotros hablamos de capacidad, podemos entenderlo en cualquier elemento que tiene condiciones de llegar a un valor último. Aquí estoy poniendo como ejemplo una habitación en que si yo la lleno con las personas pegadas a una al lado de otro, me entran 66 personas. Pero si resulta que hago una fiesta, que están más amontonados, entran 27 personas. Entonces ya el factor de seguridad, también vamos a comentar sobre eso, no es 1, es 2,44. Y si en esa oficina si en esa habitación pongo una oficina, me entran 9 personas. Y si es un dormitorio, entran 2 personas. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿La capacidad cambió? No. ¿Qué cambia? La carga de servicio. El servicio, en definitiva, es el que tiene que comandarnos, porque ese concepto de definir una capacidad, que de partida ya sabemos que no está bien y lo vamos a ver enseguida con algunos gráficos, y a eso aplicarle un factor de seguridad que supuestamente cubre cualquier necesidad, es un error conceptual que tenemos que terminar de desterrar porque además es peligroso. Aquí hay una nota de Luciano de Kurt que me parece muy bien, porque en realidad está diciendo lo que decía ya Terzaghi en el año 32. Los diseños tienen que hacerse por asentamiento. ¿Qué es lo que falla cuando falla mi fundación? Falla la estructura de arriba. ¿Y por qué falla? Falla por daño, rotura o porque no tiene condiciones de servicio. Entonces no es lo mismo un depósito de azúcar
que un hospital donde tengo equipos de altísima sensibilidad a las deformaciones. Entonces, el diseño por asentamiento tiene que ver con las condiciones de servicio y no necesariamente con la resistencia. Ni la última, ni la geotécnica, ni la estructural, ni nada. Tenemos que concentrarnos en que sean los asentamientos los que nos gobiernen el diseño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer los asentamientos? Porque la dificultad del diseño real de poner una carga y dividirla por un factor de seguridad, en comparación con diseñar asentamientos y ver las cargas correspondientes con los diversos métodos que hay, parecería menor la dificultad. Y por eso la gente sigue optando, y hay normas que inclusive hablan de que se tiene que diseñar de esa manera. Entonces, ¿de qué depende la carga de servicio de un pilote? Yo voy a empezar a hablar más de carga de servicio entendiendo que para qué lo voy a usar el pilote. Por supuesto, del tipo de suelo, del método constructivo, depende de una manera mucho más importante que lo que habitualmente nos dicen, de los controles de calidad durante la construcción. Muchos dirán, bueno, pero eso tiene que ver con el método constructivo, el tipo de suelo. No, porque si yo un pilote perforado lo dejo con el lodo durante una hora o durante un día, es un tema exclusivamente de control de calidad, porque el procedimiento tiene que establecer incluso esos detalles. Otra cosa, ¿de qué depende la carga de servicio de un pilote? Obviamente de la tolerancia a las deformaciones. Si nosotros hemos tenido aquí un caso muy interesante que afortunadamente el cliente pidió que se haga mucha investigación y que se hagan muchos ensayos de carga. Hicimos 3 ensayos de carga cada 24 pilotes, porque eran unas turbinas con una fundación de 24 pilotes por turbina. Y en ese caso, lo curioso es que la limitante era la deformación total. La deformación diferencial no era tan crítica desde el punto de vista de entender por qué era deformación total, porque la turbina está en un bloque y el generador eléctrico está en otro bloque. Entonces, la deformación total de cada bloque tenía que ser muy limitada de manera que la deformación diferencial tampoco fuera importante. Y aquí la deformación total admisible era de 3 milímetros en más o menos 22 metros de largo, con lo cual los pilotes tuvieron que trabajar más o menos parte de lo que hubieran trabajado con 10 milímetros de deformación, que es lo que se admitía para un edificio. O sea, un pilote de 65 toneladas podría haber trabajado en 180 toneladas. Y eso es el mismo pilote, es el mismo suelo, es la misma capacidad, es el mismo método de diseño. Entonces, la comprensión de las tolerancias es fundamental. Obviamente, las condiciones dinámicas también tienen que ver en cómo puedo yo presentar la carga de servicio de un pilote. Por supuesto, la resistencia estructural, que ese es un motivo de discusiones cada vez más arduas, porque en definitiva hoy en día con las tecnologías de hormigón que existen y los factores de reducción de la resistencia del hormigón que están implícitos en la mayoría de las normas, es absurdo limitarlo a valores de 6 megapascales, 5 megapascales, porque si yo estoy reduciendo la resistencia característica a un 25, 30%, entonces le estoy sacando un 70% de la resistencia característica. Y además quiero limitar, lo que estoy haciendo simplemente es que se tengan que construir más pilotes y vender más hormigón. Pero esa no es una realidad técnica, controles de calidad adecuados. Por supuesto, alguien me dice, no, lo que pasa es que si el control de calidad es malo, aunque yo le ponga el 10% de la resistencia, hay riesgo de que la estructura falle. Entonces, el control de calidad, el control de procedimientos es fundamental. Ahora, los métodos analíticos, que son uno de las cosas que yo las traigo acá, me gustó muchísimo el slide de Fernando donde pone cuáles son los porcentajes de métodos de diseño hoy en día y que afortunadamente estos métodos ya están quedando atrás. Pero resulta que el método de la triple Q, como se conoce sobre todo para fundaciones superficiales, el que es la resistencia es una función de NC, NQ y N gamma, en realidad ha sido realmente sobreexplotado y muchas veces sin entender que este método deriva de un método que diseñó Prandtl para analizar la penetración de una pieza de acero en un bloque de bronce, donde se daban condiciones elastoplásticas perfectas. A ver, ¿qué ventaja tiene la ingeniería? Que a todo le podemos poner coeficientes.
Pero esos coeficientes, cuando uno dice, bueno, el coeficiente presiométrico para las arenas varía entre 1.5 y 4.8, hombre, así también es más fácil que no hacerlo. O sea, es tan grande ese rango que se presta a muy malas interpretaciones. Yo he visto casos de problemas serios en diseño, sobre todo de fundaciones profundas, por el mal uso de este tipo de métodos. Pero yo lo pongo porque la pregunta al final es la que a mí me interesa. ¿Qué enseñan nuestras universidades? Y aunque no lo creamos, estos sí, en muchas de nuestras universidades siguen siendo los métodos elegidos para la enseñanza. Aquí traigo esta foto que es de Lambie Whitman. Es esta foto, este dibujo y otro que viene después son dos muy clarificadores. Básicamente ponen una serie de métodos desarrollados por diferentes expertos, basándose en cómo es la forma de la cuña de rotura en la punta del pilote y la influencia que tiene esta sobre la fricción y todo lo que quiera. El tema es que esto es un concepto mecanicista de la época en que no teníamos la potencia de cálculo que tenemos hoy en día, y cada método fue diseñado para condiciones locales, podemos llamarlas, aunque fueran extrapolables después, de los que lo diseñaron. Por ejemplo, si nos vamos a otro caso, de un método semiempírico, el método de Cour-Quaresma fue diseñado para pilotes, para qué suelos se desarrollaron, y que no conocemos, mejor dicho, y sabemos que el suelo no tiene un comportamiento elástico, elastoplástico perfecto, no es un continuo, o sea, tenemos un montón de limitaciones que lo único que hemos hecho con estos métodos es tratar de dar una respuesta fácil a un problema que no es tan fácil. En métodos semiempíricos que son sobre todo basados en información de campo, ensayos CPT, SPT y ensayos de carga, bueno, ya coincidentemente mencionó muchas de estas cosas también Fernando, y la siguiente parte es la que sacamos de los ensayos de carga que cada día están teniendo más importancia, y en un libro muy interesante que se llama Decodificando el Eurocódigo, Decoding the Eurocode, lo aclara muy bien. Fue error mío no haberla puesto la cita, pero básicamente dice que todos los métodos que no sean basados en ensayos de carga tienen un grado de confiabilidad dudoso, cuando menos, y que los métodos analíticos deberían ser desterrados. Es un libro sobre la interpretación de cómo usar los eurocódigos. ¿Qué tiene de importancia todo esto? ¿Qué es la tendencia? Y es exactamente lo que mostraba Fernando. Hoy en día tenemos que trabajar a métodos numéricos, tenemos que trabajar en base a ensayos de carga, porque eso nos están dando las condiciones reales para el piloto ensayado exclusivamente y como piloto individual. Nosotros hemos hecho ensayos de un grupo de pilotes y eso es una cosa que obviamente no se puede hacer en la práctica de manera rutinaria. Pero la realidad es que si nosotros empezamos, y nosotros por ejemplo como práctica en nuestra empresa en Bolivia, en la mayoría de los proyectos importantes, antes de empezar a hacer las fundaciones, hacemos 1 o 2 ensayos de carga. Y con eso hemos conseguido ajustes a veces tan importantes como el 25% de la fundación. Entonces no es un tema menor, es un tema que a nosotros nos da seguridad para empezar, economía, que eso al dueño le gusta muchísimo, y disminución en plazos. Y por supuesto, siempre trabajar con la mayor cantidad de control de calidad posible. Sin eso no podemos hacer nada. Yo aquí, como hemos hablado de que en las universidades nos enseñan todavía, se siguen enseñando estas cosas, voy a hacer un análisis muy breve del tema. En el Congreso de Cancún Panamericano que hubo en noviembre, hubo una conferencia sobre la educación. Me pareció fantástica. Y una de las preguntas fue eso, bueno, ¿qué nos están enseñando? Y la respuesta es, el profesor nos enseña con los libros que él estudió. Entonces, obviamente, estamos hablando de un desfase de 2 generaciones. Y hoy en día ya los métodos, y esta pandemia ha servido también para demostrar que los métodos a distancia funcionan, ya creo que va a obligar a repensar la forma de enseñar
la ingeniería en general y la geotécnica en particular. Lo de siempre, ¿cuál es la resistencia? La capacidad, digamos, la capacidad esa que no existe, es la suma de la punta y el fuste, que además es conceptualmente otra barbaridad, como vamos a ver más adelante, por un tema de compatibilidad de deformaciones. Si nosotros vemos la resistencia lateral, es el perímetro por la longitud, por el coeficiente de fricción que sale de los miles de métodos, cientos o decenas de métodos que existen, en función del esfuerzo del suelo. Y si nosotros vemos la formulación clásica, que en realidad tendría que ser la presión efectiva vertical, nos encontramos que en ninguno de estos métodos se considera el efecto del proceso constructivo. Y el efecto del proceso constructivo, nosotros lo hemos medido, puede llegar que el valor sea entre 3 y 4.5 veces más que en el estado de reposo, simplemente por usar un pilote de gran desplazamiento o un expander body. Y eso está significando que obviamente mayor resistencia, mayor rigidez, menores deformaciones, lo que implica que al final es un proyecto mucho más seguro. Pero tampoco podemos diseñar sin considerar eso, porque eso es realmente un crimen. Aquí menciono entre los métodos semiempíricos, porque lo hemos medido también, y hemos constatado que para la carga de fricción de servicio, que en rigor es básicamente lo mismo que la carga lateral de rotura, porque la deformación necesaria para movilizar la carga de fricción es muy baja, está en el orden de los 5 los 10 milímetros. Nosotros lo hemos medido en valores entre 1.5 y 2.5. Lo interesante es que usando varios métodos semiempíricos y aplicando los factores de seguridad y después midiendo las deformaciones, vemos que el número que medimos, que correspondería a la rotura, porque es el último valor de fricción que obtenemos, funciona aplicando los coeficientes de seguridad. Lo que quiere decir, desde mi punto de vista, que esos métodos no tienen no logran captar la esencia completa del problema, ¿no? Bueno, esta es la famosa simplificación de los pilotes en arenas y donde está el famoso NQ. Y este NQ acaba siendo algo, no sé si llamarlo misterioso, inalcanzable o peligroso. ¿Por qué? Nos dice, por ejemplo, Kishida, que si yo instalo un pilote hincado, que es un pilote de gran desplazamiento, el ángulo de fricción en la punta cumple esta relación. El ángulo de fricción final es el ángulo inicial más 40 grados sobre 2. Si tengo 30 grados más 40 y 70, son 35 grados que va a tener ese pilote en la punta después del proceso de gran desplazamiento. Y por otro lado, dice Poulos que para determinar el NQ, en pilotes perforados le tengo que restar 3 grados al ángulo de fricción inicial. Aquí, con lo que se ha dicho solo en esta lámina, deberíamos cerrar el libro, irnos a dormir o buscar otra solución. Estamos hablando de capacidad, que es algo que no existe. Estamos hablando que no se consideran los métodos constructivos. Estamos hablando de un ángulo de fricción inicial que no sé cómo lo hemos sacado, porque convengamos que hacer un ensayo triaxial o de corte suficientemente confiable en una arena saturada sigue siendo un desafío que cuesta vencer. Entonces, todo eso lo hacemos ¿en base a qué? En base a correlaciones y en base a estadísticas. Entonces, realmente hay mucha incertidumbre. Pero si jugamos con esos valores, bueno, antes que nada, este es el otro gráfico que está en el libro de Lambie-Whitman, donde se ponen las curvas del ángulo de fricción respecto del NQ para diferentes autores. Entonces, en 30 grados, si yo agarro Terzaghi y estoy en el orden de los 20 y tantos, pero si agarro De Beer estoy en el orden de los 160. Y si alguien viene y me dice, no, yo usé ese porque no sé, estoy en un problema. Obviamente que la práctica nos dice, usemos el método de Meyerhoff, que es el que más se aproxima ¿a qué? Se aproxima a los ensayos de carga que se han hecho en algún lugar. Entonces, esto ya es una base de incertidumbres que puede ser muy peligrosa. Y los ensayos de carga que mostró Fernando y que voy a mostrar otros ahora, confirman que la dispersión
de resultados no solamente depende de la información geotécnica y del método, sino de variables que no siempre se las tiene en cuenta. Este cuadro de las curvas del valor NQ realmente es algo muy esclarecedor. Reitero, este tipo de cosas ya se están sustituyendo, ya se está dejando de enseñar esto, pero en nuestras universidades se sigue enseñando así. Entonces, aquí tenemos los dos criterios, que cuando hay desplazamiento es este el valor y más o menos en 7 diámetros, y en el caso de perforación hay una disminución del ángulo de fricción. Si nosotros aquí vemos que vamos, bueno, aquí me lo marqué al revés, ya, lo quiero explicar esto con este todo. Si yo tengo un ángulo de fricción de 10 grados, perdón, número de golpes de 10, que equivale a un poquito menos de 30 grados, que me vengo al gráfico de 30 grados y me está faltando, y tengo un factor NQ de 29, ¿qué pasa si yo lo instalo el pilote por Inca o por gran desplazamiento? Si yo lo impacto por gran desplazamiento, tengo 30 grados más 40, 70, dividido 2 es 35. El de 35 de ángulo de fricción equivale ya a un NQ de casi 60. Se duplicó la resistencia por punta de ese pilote simplemente por el método de instalación. Y si yo hago hacia atrás, eso equivale que los 10 golpes son como 28 golpes. Obviamente que no es un tema menor y hay que considerarlo. Pero también pasa lo contrario. Pasa que si yo parto de 10 grados, perdón, en este caso estoy partiendo de 20 golpes, disculpen, me equivoqué en la secuencia de la flecha. Si yo estoy partiendo de 20 golpes, que me daría un ángulo de 33 grados, y con 33 grados llego de nuevo a 48, 50, ¿qué pasa si yo estoy haciendo un pilote perforado y tengo que disminuir 3 grados? Disminuyo de 33 a 30, y esto que era casi 50, en realidad es 28, y esto que eran 20 golpes son 9 golpes. ¿Se consideran estas cosas? Nosotros una vez por curiosidad, sin ningún tipo de control científico, en un pilote perforado que estaba sobre una arena de más o menos 20 golpes, cuando terminamos de perforar metimos la cuchara SPT, hicimos un SPT, obviamente hay problemas de confinamiento, lo que quieran, pero de 20 golpes pasó a 3 golpes. Obviamente hemos producido una alteración, era bajo nivel freático, eran unas arenas sueltas, pero este efecto que estoy mostrando acá, que puede pasar de 20 a 9 o de 20 a 5, no es una cosa extraña. Aquí lo que hago es hacer un resumen ya con la fórmula de Beren-Sánchez, pero para mostrar qué significa si yo parto de 30 grados y uso un pilote de gran desplazamiento, o que si yo parto de 30 grados y uso un pilote perforado. En rigor, puedo pasar de 20 a 70, o puedo pasar o quedarme, digamos, si consiguiera no hacer una alteración lateral, quedarme exactamente en un valor de 30. O sea, el método constructivo me dice, este pilote por punta te cuesta la tercera parte que el otro. Y es una realidad con la que muchas veces no, mejor dicho, rara vez se la considera en la práctica. Y el otro problema gravísimo es cómo se compatibilizan las deformaciones del fuste y la punta. Hacemos muy alegremente el cálculo de la resistencia por punta, le ponemos factor de seguridad y hacemos lo mismo con el fuste. ¿Cuánto se tiene que deformar para que llegue a ese valor? ¿Son iguales esas deformaciones? Entonces, la respuesta es no. Y ahí vienen un montón de problemas que tienen que ver después con la manera de interpretar también los ensayos. Este es un ensayo de carga típico, donde tenemos la curva carga-deformación, que le hemos puesto un telltale abajo. ¿Para qué? Porque no es lo mismo lo que se mueve en la cabeza que lo que se mueve en el fondo, debido a que en el fuste hay un acortamiento elástico. Y si yo considero el acortamiento elástico, en realidad tengo que el verdadero movimiento es diferente que si no lo considero el acortamiento elástico. Nosotros en el año 2017 construimos un campo experimental cerca de Santa Cruz, donde instalamos 38 pilotes, si no me equivoco, entre ellos un grupo de pilotes que también ensayamos. Y también conseguimos realizar, porque tenemos una buena batería para estudios geotécnicos. Instalamos pilotes perforados
hélice continua, gran desplazamiento, micropilotes autoperforantes, una combinación de estos con expander, con una celda de carga. Se hicieron pilotes individuales y un grupo de pilotes. ¿Y qué ensayos hicimos? SPT, SPT con torque, CPTU sísmico, dilatómetro sísmico, presiómetro, hicimos el conito dinámico, ondas superficiales y refracción sísmica. O sea, se hizo mucha investigación. Las pruebas de carga estaban todas instrumentadas con strain gauge de cuerda vibrante y resistivos. Teníamos una celda bidireccional en todos los pilotes que tenían contra qué reaccionar en el fondo cuando había un expander o una celda de carga. Y además había una celda de carga en la superficie, y a la mayoría también se hicieron ensayos dinámicos de PDA. En ese congreso, Peter Robertson hizo la compilación de los estudios CPT. Aquí se muestra. Él además, se habían hecho hasta ese momento 8 sondeos de CPT, 15 CPT, 7 dilatómetros, y después habían hecho unos 6 presiómetros adicionales. Fueron pilotes cortos y en condiciones que vamos a ver en las pruebas de carga, que han estado mucho mejores de los previstos por todos. Se hizo un evento de predicción, se eligieron 4 pilotes, no los 38 pilotes, se eligieron 4 pilotes de las formas más corrientes, digamos, hélice continua, pilote perforado, gran desplazamiento, y un pilote con expander en la punta para que también se haga la predicción bidireccional. Tuvimos 72 predicciones enviadas por 121 personas, eran equipos con la mayoría de ellos, y de 31 países distintos. Todo este trabajo lo realizó y lo compiló el profesor Felenius, y fue la verdad muy interesante y estimulante y preocupante. El pilote A3, que era un pilote perforado de 620 milímetros, este es el ensayo de carga, y todos los otros son las curvas de las predicciones. Solo una ahí más o menos cerca de lo que fue el ensayo de carga. Y hasta aquí, digamos, es impresionante, pero vamos a seguir mirando. Estas son las capacidades definidas como capacidad, como carga de rotura, definida por cada uno de los participantes. Prácticamente había tantas definiciones de capacidad como autores. Y yo me pregunto, si yo agarro la capacidad de aquí, voy a poner el puntero láser. Si yo agarro esta capacidad y la divido por un factor de seguridad, o esta capacidad y la divido por un factor de seguridad, y ninguna es sensata, realmente no sirve ni el diseño de la capacidad, y no sirve ni tampoco el factor de seguridad, ni nada que se le parezca. Aquí estuvo la distribución de las cargas totales y de las cargas en el fuste que propuso cada uno de los que participó. Y aquí está de nuevo ya puesto de manera puntual la resistencia en la punta que cada uno consideró. Ahora viene el pilote B2, que es una hélice continua de 450 milímetros, y esto nos dio, en el anterior estaban los valores más o menos cerca del promedio. En esto, los valores están muy por abajo del valor real. Entonces, de nuevo, ¿esto qué significa en la vida real? Significa una cantidad inmensa de dinero que no debió gastarse. Esa es la realidad. Entonces, esto no es un tema menor, porque está bien, es muy atractivo y muy interesante para la investigación, pero para la práctica de la profesión yo creo que es todavía más valioso. Y de nuevo hacemos los mismos análisis, ponemos dónde definió cada uno la capacidad y cómo se distribuyen los esfuerzos. Entonces, después de hacer este ejercicio, ya con los ensayos, porque se manda la información, se hacen los ensayos de carga, y una vez hechos los ensayos de carga se le volvió a mandar a toda la gente, y se les pidió que nos digan en las curvas del ensayo de carga dónde consideraban ellos que caía la capacidad como se le entiende habitualmente. Bueno, prácticamente cada autor de nuevo define una cosa distinta. Uno podría decir el famoso 10%, aquí hay un grupito de autores que dicen esto, otros usaron diferentes curvas,
Con toda la información hubo gente que diseñó con presiómetro, otros con dilatómetro, otros con SPT, otros simplemente con el tipo de suelo que teníamos. Pero estamos viendo, de nuevo, ya esto no es predicción, esto ya es una evaluación de un resultado. Si esta persona me dice que esta es la capacidad y a esta la voy a dividir por un factor de seguridad con los métodos tradicionales, resulta que este pilote va a estar trabajando a menos de 20 toneladas. Si es este, puede estar trabajando a 60 o vaya a saber a cuánto. Entonces, este es un tema que lo tenemos que considerar porque es de vital importancia para que la industria sea vista cada vez con mayor seriedad. Porque si no, obviamente que si le ponemos más pilote y más hormigón, nosotros quedamos contentos, el dueño no sabe, y curiosamente el dueño no tiene problemas en gastar dinero en cantidades excesivas del overdesigning que estamos hablando precisamente ahora, pero sí llora por un estudio de suelo de $500. Entonces uno no entiende eso y considero yo que es responsabilidad nuestra como profesionales educar al cliente, porque haciéndolo entender que con buena información de campo y con buena información de obra, la economía puede ser inmensamente grande y a veces hasta más segura la obra. Se instalaron muchos micropilotes y también pilotes con expander body. Ustedes pueden ver aquí, este es un gato, una celda bidireccional, y se pudo hacer en esto, obviamente, porque el expander body les daba la reacción suficiente. Y en este caso, lo que vamos a mostrar son las predicciones de un ensayo bidireccional en un micropilote. Este micropilote, los resultados aquí están. La deformación máxima fue del orden de los 3 milímetros hacia arriba y 1 milímetro hacia abajo. Ya falló el fuste, porque el expander todavía tenía carrera para rato. Pero fíjense las evaluaciones de todos los expertos. Y la lista de expertos es muy impresionante. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa para comprender cómo reacciona correctamente una fundación? Aquí hay una comparación de 3 ensayos bidireccionales que se hicieron, donde uno es muy interesante, que es este pilote F2, porque lo habitual es que cuando se vence la capacidad de fricción, también ya la punta no se la puede seguir cargando porque se sale el pilote hacia arriba. En este caso, la punta empezó a compactar y permitió el valor, que es cuando venció la fricción. Este era un pilote perforado con lodo bentonítico. Y aquí está 3 de los pilotes que mandamos a las predicciones. Tenemos acá que un pilote de 620 milímetros, los suelos son prácticamente idénticos. Este es un pilote de 620 milímetros perforado. Este es una hélice continua de desplazamiento parcial. No es la que tiene el tubo central muy pequeño, sino un tubo mayor. Y este es un pilote de gran desplazamiento, un FDP, el que es por perforación también. Y vean la diferencia en básicamente el doble con menor diámetro que el FDP, que el pilote perforado. Y por curiosidad he hecho lo siguiente. Resistencias distintas para deformaciones iguales. Si quiero 15 milímetros, acá tengo 60 toneladas, acá tengo 110 toneladas, acá tengo 160 toneladas. En este pilote encima meto menos de la mitad de hormigón que en el otro. Ahora, si lo que quiero no son deformaciones iguales, sino cargas iguales, yo tengo que para cargas iguales, el perforado se asienta 50 milímetros y el FDP se asienta 6 milímetros. Todo esto en la vida práctica, porque en definitiva las cosas que hacemos tienen que tener como fin una cosa práctica. Toda la investigación teórica y científica tiene una finalidad importantísima en sustentar los sistemas, métodos o como queramos llamarlo, de la vida práctica. No podríamos hacer nada de esto si alguien no se hubiera puesto a investigar estado crítico, si alguien no se hubiera puesto a investigar cualquiera de las cosas que estamos hablando. Entonces, todo tiene como finalidad hacer mejor las cosas. Y el hacer mejor las cosas tiene una implicancia mucho más grande que sea solamente barato y seguro, ¿no? Entonces, unas últimas reflexiones rápidas. ¿Qué es el coeficiente de seguridad? Yo me acuerdo, tuve la suerte de ser alumno del profesor Jiménez Salas allá por los años 80, y él en realidad decía que era un coeficiente de ignorancia,
que en esa época se usaba básicamente un solo coeficiente de seguridad, ya sea para la fricción o para la punta, y se metía todo en esa misma bolsa. Pero en realidad ahí lo que estábamos metiendo era lo que creíamos que había que considerar como que no sabíamos. Ustedes se acuerdan de las famosas fórmulas dinámicas de Inca. La fórmula holandesa tiene un coeficiente de seguridad que puede ser de 8. Y no es porque es 8 veces más seguro. No es que el piloto aguanta 8 veces más la rotura. Es porque no tengo idea cómo se pierde energía, cómo se deforma la estructura. Era un montón de incertidumbre. Entonces, ¿qué es el coeficiente de seguridad? Primero, tendríamos que desterrarlo. Porque si nosotros queremos hacer un diseño decente, deberíamos empezar con el criterio de que yo necesito deformaciones máximas de tanto, empezar a interpretar cómo están estas curvas. No es lo mismo que esta curva empiece a ponerse horizontal acá o empiece a bajar porque hubo un fenómeno de dilatancia, a que hubo esto. Entonces, si yo no empiezo a entender eso, vamos a seguir con los coeficientes de seguridad y vamos a seguir haciendo obras que no solamente no son más seguras, sino que son innecesariamente más caras. Bueno, esto que es un tema que Alejo nos los ha machacado varias veces, y justamente fue la pregunta de Alejo. Yo lo puse porque aquí en códigos de la importancia de esto tenemos esa diferencia de criterio. Y la pregunta al final es si podemos, porque después de ver todo esto, en rigor no podemos conocer cómo se comporta el piloto. ¿Cuáles serían las conclusiones para mí? La famosa capacidad no existe y debemos tratar de desterrarla ya como profesionales. Los parámetros geotécnicos son decisivos porque todos los modelos dependen de ellos. Y aunque parezca absurdo lo que estoy diciendo y obvio, es increíble la calidad de información con la que se trabaja, por mala, para hacer diseños que son realmente grandes. Entender el sistema constructivo es fundamental. Todos los equipos modernos de fundaciones profundas tienen registros electrónicos del proceso constructivo, en que me miden torque, fuerza, velocidad. Por ejemplo, los pilotos de gran desplazamiento de los equipos Bauer miden un parámetro alfa que me mide indirectamente la resistencia. Nosotros hemos hecho correlaciones entre parámetros de torque, por ejemplo, y ensayos de carga, y los resultados son muy interesantes, porque yo puedo, el torque lo mido en el 100% de los pilotes. Entonces yo correlaciono ese valor con los valores que obtuve en 1 o 2 ensayos de carga y tengo unas dispersiones bajísimas y con resultados muy interesantes. De lo contrario, hacer solo un par de ensayos de carga, si bien es muy bueno, eso me da información única y exclusivamente en el pilote ensayado, salvo que tenga parámetros para correlacionar con los otros pilotes de la misma obra. Este tema, que los métodos analíticos no diseñan, sino que estiman, sobre todo los métodos antiguos, es algo que a mucha gente le molesta y no debería molestar. Más bien nos estamos dando cuenta que es así y tenemos que ser cuidadosos. Otra conclusión que sacamos interesante del campo experimental fue que la experiencia local juega un papel importante. La gente que trata con suelos parecidos lo pudo entender mucho mejor y los resultados fueron mucho más parecidos a la realidad. El Eurocódigo estimula mucho el uso de ensayos de carga para usarlos como métodos de diseño, porque realmente eso ayuda sobre todo a tener que desechar incertidumbres o disminuir errores o disminuir el riesgo. Esa es una cosa que me gusta mucho de la norma brasileña, donde el análisis de riesgo de las cimentaciones ya es algo obligatorio. Entonces, con eso, el público está siendo educado y los profesionales estamos siendo educados en entender la importancia de un correcto análisis de riesgo y sobre todo tratar de llegar a los diseños probabilísticos, que sería lo interesante. Y finalmente, hay que tratar de medir parámetros en obra, porque una cosa que los ingenieros no hacemos, y es culpa exclusivamente nuestra, es no sacar información de cada obra que acaba siendo un campo experimental. Nosotros con mucha dificultad hemos conseguido que poquísimos clientes acepten hacer un control topográfico del asentamiento de las fundaciones mientras se construyen los edificios, haciendo una medición topográfica en cada nivel, y los resultados que se tienen son espectaculares. ¿Y eso cuánto cuesta? Nada.
O sea, es nada, marginal, porque un topógrafo hay en una obra de manera permanente. Algo tan elemental como eso, a un paso siguiente, como sería, por ejemplo, instrumentar con un par de strain gauge un pilote, o un telltale, un pilote de toda la obra. Estamos hablando de gastos ínfimos, donde la mayor dificultad está en la continuidad de las mediciones que en otra cosa. Pero si nosotros podemos medir y conocer la realidad de los parámetros que gobiernan el comportamiento de nuestras fundaciones, estamos haciéndonos un gran favor a nosotros y a la ciencia, porque es eso lo que más falta está haciendo ahora. Saber, tenemos que pasar de los diseños por fe a los diseños con conocimiento. Nosotros aquí venimos desarrollando hace muchos años la tecnología del expander body, que básicamente es un presiómetro que se infla con cemento, con mortero de cemento en la punta de los pilotes, y ahí mido presión, mido volumen, conozco la forma, conozco el tamaño. Yo del 100% de los pilotes sé cuánto le puedo asignar a la punta. Eso tiene un valor inmenso. Tenemos un sistema de celdas de carga para pilotes de gran diámetro, donde yo precompacto la punta de los pilotes grandes, de manera que las deformaciones acaban siendo compatibles. En los pilotes de gran diámetro, la dificultad que hay en movilizar la resistencia por punta es que requiere de mucha deformación. Si yo lo predeformo, estoy ganando no solamente en capacidad o carga de servicio, sino también en rigidez. Y esos son los elementos que en la vida práctica al final nos van a hacer falta. Hoy en día, la discusión de SPT o CPT, francamente, no debería existir, porque el SPT, que si bien ha sido usado, sigue siendo usado y mucha gente realmente le tiene una fe inmensa, no mide nada. Cuenta golpes en base a parámetros totalmente arbitrarios, un martillo arbitrario, una altura de caída arbitraria, barras que no son iguales, no son estándar, martillos que no son estándar, y al final estamos creyendo en algo que no mide nada. Un CPT me está midiendo una presión, me está midiendo presión de poros, me está midiendo fricción. Entonces, la gente dice, bueno, lo que pasa es que hay muchas correlaciones. A uno le muestran la línea final de la regresión lineal o la que sea, pero no le muestran los puntos de dispersión. Entonces, el buen criterio, lo que Peck decía del método observacional, esa debería ser la base de nuestra ingeniería conceptual, no del diseño. Y a partir de ahí, con los conceptos bien claros, empezar a exigir. No hay que exigir cosas excesivamente complicadas, al contrario, la simplicidad es la que nos va a facilitar. Y no es más fácil hacer un SPT que un CPT. Entonces, decimos, ¿por qué no cambiamos? No, porque así ha funcionado tantos años que ¿para qué cambiar? Nosotros como ingenieros somos los responsables de cambiar esa mentalidad. Entonces, a ver, yo los conmino de todos modos a que traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios de esta encuesta. Es muy importante para la comunidad internacional porque nos va a mostrar de lo que estamos hablando. Básicamente, ¿cómo diseñamos? No nos pongamos a hacer un tratado de ingeniería geotécnica en cada problema. ¿Cómo diseñaría yo esta solución? Yo agarraría la formulita de la triple N y uso el método de Meyerhoff y bla. Listo. Eso es lo que quiere la sociedad internacional. No queremos que la gente crea que tiene que lucirse con sus conocimientos. No, es la vida práctica. ¿Cómo hacemos esto en la vida práctica? Yo los animo a que lo hagan. Es algo que realmente, cuando uno ve los resultados, uno siente esa alegría personal de haber colaborado anónimamente, no importa, eso no tiene ninguna relevancia, pero sí en aumentar información. Yo les agradezco muchísimo, Tatiana, como moderadora, muchas gracias. Y bueno, estamos abiertos a preguntas para lo que haga falta. Muchas gracias, ingeniero. A ver si es que hay preguntas, si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Ok, ahí viene una pregunta, dice, con todas estas muestras de incertidumbre que nos mostró, ¿desde dónde empezar a reaprender la geotecnia, aprovechando que somos jóvenes profesionales? ¿Cuál es el punto de partida? A ver, el punto de partida es entender la física del problema. El punto de partida no es creer que la solución me resuelve problemas que no entiendo. Tengo que entender cómo funciona una fundación.
A continuación, tenemos que ver qué información tenemos. Entonces, la calidad de la información geotécnica es fundamental. Tenemos que empezar a optar por métodos de investigación geotécnica que nos den resultados de mucho más confiabilidad y más valor. De hecho, hay normas que, dependiendo de los métodos que se utilicen en el diseño, tienen factores de seguridad menores. Entonces, yo empezaría por reforzar la física del problema, entender bien la física. Después de eso, obviamente, tener una comprensión de los fundamentos de la mecánica de suelo, pero volcarme a los métodos de investigación de campo más modernos. O sea, no hacer un cono sísmico hoy en día es literalmente un crimen, es un robo al cliente y es una cantidad de incertidumbres que hoy no se justifica. En proyectos de mediana importancia, no digamos de grandísima importancia, usar un dilatómetro sísmico, usar un presiómetro. La cantidad de dinero que se ahorra, por ejemplo, en Canadá, en la zona de Toronto, hay una empresa que se dedica a hacer ensayos de presiómetro solamente para una empresa que construye muros y anclajes. Los tipos diseñan y son la mitad de caros que la competencia y son los dueños del mercado, porque tienen buena información de base. Entonces, ese ejemplo lo doy para entender. Tenemos que empezar siendo conscientes de que hay que entender la mecánica, cómo funciona, hay que conocer la parte de ensayos y hay que empezar a meterse cada vez más con los métodos numéricos, pero no a la tonta y a la loca, porque ahí también, si el dato de entrada es malo, lo que sale es malo, ¿no? Bien, muchas gracias. También desde acá, desde Paraguay, tenemos un poco de esa resistencia a adoptar las nuevas tecnologías. Nosotros, yo personalmente trabajo con el CPTU, con el DMT de repente, pero hay mucha resistencia todavía de adoptar estas nuevas tecnologías. Seguramente en Bolivia o en Brasil están un poco más avanzados con eso. No. Pero también yo creo que saber la información es importante y saber transmitir también al cliente qué beneficios se pueden obtener, porque muchas veces ahí también está el problema. Pero para tu tranquilidad, Tatiana, en Estados Unidos mucha gente no usa el CPT, muchísima gente. Se sigue usando SPT o unos penetrómetros dinámicos que cuando uno ve esos estudios de suelo decir, a ver, ¿qué pasó acá, digamos? Entonces no te preocupes, que es un problema universal ese. Y es parte, y la responsabilidad de nosotros los profesionales que somos los que tenemos que educar al cliente, ¿no? Exactamente, ese es un mensaje que podemos dejar también a nuestros participantes. Bien, una pregunta más y vamos cerrando. Dice, gracias ingeniero, ¿cómo podemos complementar los ensayos de carga con ensayos de laboratorio, dado que los análisis numéricos requieren el comportamiento de suelos a distintos confinamientos? Ya, a ver, el ensayo de carga en realidad es un ensayo en escala real que integra un montón de variables. Entonces, si nosotros hacemos una buena geotecnia de base y tenemos, por ejemplo, una campaña hecha con CPTU y tenemos una toma de muestra razonablemente buena, porque el problema es que si nos enloquecemos en querer hacer todo perfecto, no va a ser práctico. Y hacemos un ensayo de carga, yo les puedo asegurar que muchas de las preocupaciones con las que hemos trabajado siempre, que los ensayos triaxiales, que las tensiones de confinamiento, que cómo hago un ensayo de corte en una arena que está totalmente remoldeada para tratar de simular la arena del lugar, oye, lo podemos integrar con una campaña de ensayo de carga adecuada. Pero el ensayo de carga, para que valga, no tiene que ser solamente el gato en la cabeza. Hay que poner instrumentación, aunque sea elemental, como la instrumentación del telltale a la punta. Eventualmente, si uno pudiera poner por lo menos 2 strain gauge, uno cerca de la punta y uno cerca de la cabeza, lo que se aprende, lo que se gana en conocimiento es inmenso. La parte de laboratorio tiene que estar bien hecha. Y una de las dificultades que tenemos en nuestros países es el tema de que los equipos tienen que estar muy bien calibrados, que es otra dificultad adicional, porque si el equipo está mal calibrado y los resultados salen de un equipo mal calibrado, podemos tener los mejores ensayos del mundo en el campo, pero lo que me ha dado el laboratorio no sirve. Entonces, esto es una cadena de cosas bien hechas, no de cosas maravillosamente y fantásticamente bien hechas. No. Las cosas las tenemos que hacer bien.
las tenemos que hacer con los procedimientos adecuados y con la calibración adecuada. Y sobre todo una cosa importante, estar atentos. Si nosotros de cada obra hiciéramos un databook con todos los datos, eso es un programa de investigación. Y normalmente hacemos la obra, nos vamos y chao. No tenemos ni datos de si hubo algún movimiento, si hubo algún asentamiento, no tenemos nada. Entonces, yo creo que hay que enriquecer nuestra práctica sacando información que no cuesta porque está ahí, está en las obras. Ya. Tenemos dos preguntas más, con esto vamos a ir terminando. Dice, si se presentó alguna deficiencia en la integridad de los pilotes en el campo de los 38 pilotes. La ventaja que salvo los 3 pilotes que se hicieron perforados, o 4 pilotes que se hicieron perforados, donde obviamente se tomó el cuidado y eran pilotes cortos, todos los pilotes del hormigón se colocan por inyección. En una hélice continua yo tengo que bombear. La importancia está que en el procedimiento de retiro de las herramientas, las tengo que hacer de manera de que no lo corte al piloto. O sea, de nuevo, si somos cuidadosos, el riesgo de tener problemas es menor. Hay veces que siendo cuidadosos pasan igual desastres, porque hay cosas que no las vemos. Pero en general, en ese campo no, eran pilotes, como digo, todos inyectados, salvo los poquísimos que habían perforados. Y además, algunos de los pilotes, que eso no lo mostré, se hicieron con defectos preestablecidos, bolsas de arena y qué sé yo, para probar 2 o 3 métodos distintos de integridad. Y eso fue muy interesante, porque con eso se probaron los equipos de Pile Dynamics, unos equipos de load de no son Soiltest, unos equipos israelíes, y se hicieron cross-hole, se hizo pit, se hicieron ensayos térmicos. Entonces, se trató de también ver que un piloto bien hormigonado no tiene problema. Ya, perfecto. Una pregunta más, dice, estimado Mario, muy buena presentación de parte de Rafael. ¿Qué tan confiable considera usted que son las correlaciones entre el SPT y la resistencia de punta en pilotes en suelos predominantemente gravosos, en los que se rechaza el ensayo SPT? A ver, yo me he desconvertido. Aquí mi padre empezó con el SPT en el año 67, fue la primera empresa que hizo geotecnia, y nosotros hemos entrado al mundo del CPT, ya es el CPT, es un piezocono, ya es eléctrico, electrónico, en el 2011, y ahí hemos metido dilatómetros, hemos metido esas cosas. Entonces, las correlaciones son peligrosas. Las correlaciones sirven si yo tengo mucha práctica en esa zona y tengo ensayos que me lo comprueban. Pero yo agarrar una correlación en una grava de un lugar que no conozco, que no tengo ni siquiera, porque a mí me sale la curvita gradualmente que dice grava. Bueno, esa grava de qué es, de granito, es de una arenisca blanda. Es mucha la información que no tengo. Entonces, por ejemplo, el ingeniero Juan José Bocio hizo un aporte muy interesante a los suelos muy densos o a las rocas muy blandas, con el famoso índice Bocio, donde con el equipo de SPT estoy midiendo penetraciones y dificultad de penetración. Entonces, ahí puedo tener, para esos suelos me funciona bien, pero ese equipo no lo puedo usar para una grava de granito, por ejemplo. Entonces, yo a las correlaciones no les tengo confianza, salvo que las conozca, que yo diseñe y pruebe. Si prueba, si funciona es porque estaba bien la correlación. Si no funciona es porque no estaba bien. Aunque suene así de ridículo, es lo que tenemos que hacer. Sobre todo cuando vamos a entrar en campos nuevos, es decir, nuevas tecnologías de pilotes, suelos que no conocíamos. Tenemos que hacer cosas que nos den confianza. Hoy en día el uso de los métodos del MASW, de ondas superficiales, realmente es una herramienta fantástica para complementar con ensayos de penetración. Hoy en día ya no hacer eso realmente es no usar bien los recursos. Entonces, una buena campaña de investigación combinando geofísica, sobre todo ondas superficiales, con CPTU y complementando con un CPTU sísmico, que fue lo que hicimos en nuestro campo experimental, los resultados son increíblemente buenos. Muy bien, muchas gracias a los disertantes. Profesor Fernando, no sé si te tenemos todavía. Bueno, no sé si está todavía presente ahí. Muy bien. Estoy acá, sí, claro, disfrutando de la presentación de Mario. Bueno, perfecto. Le damos entonces fin. No sé si quieres decir algún comentario, Fernando.
No, parabenizarlos por la iniciativa, muy buena y muy productiva. Sí, Bueno. muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Mario. No, a ti, Bueno. Fernando, y de verdad que esta iniciativa nos muestra que aunque no haya una encuesta como la de ahora, sería muy interesante organizar estas cosas una vez al año, por lo menos, para involucrar cada vez a más gente, sobre todo a la gente joven. Porque hay tanto conocimiento dando vuelta por el mundo que toda la gente lo comparte con gusto, ¿no? Entonces, más bien para ustedes que son del grupo juvenil de la Sociedad Internacional, yo les sugiero que si se pudieran hacer estas cosas, no exageren, una vez al año. Y este año vamos a hablar de problemas de liquefacción, listo, liquefacción. Otro año hablaremos de lo que sea, y si son más veces es mejor. Pero como jóvenes, ustedes a quien llamen los va a escuchar y les va a ayudar con las cosas. Así que los felicito y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a los participantes les decimos que vamos a tener un evento más y vamos a estar avisando vía mail la fecha, va a ser en diciembre, sobre taludes y estructuras de contención. Nos falta la confirmación de uno de los